Supercrack Estrella presenta el supuesto plan para crear un segundo sol en busca de nuevas tierras para sobrevivir. La élite está buscando nuevas tierras para sobrevivir. No es nada nuevo, ya llevan buscando esta nueva tierra desde los años 70, donde algo descubrieron que no quieren decir. Sea lo que sea que estar por llegar no destruirá la tierra. Lo sabemos porque entre esos lugares de tierras nuevas está la Antártida. Hay un terreno enorme en la Antártida sin explorar. Tierra vírgenes. Pero las temperaturas extremas en este lugar de 80 grados bajo cero hacen imposible su exploración. Nada puede vivir en este lugar. Y es esta una razón por lo que llevan muchos años intentando crear un nuevo sol. El supuesto plan para crear un segundo sol, en este caso vamos a meter a la NASA, y el supuesto plan para crear un segundo sol en nuestro sistema solar. Esta teoría conspiratoria surgió en el 2014 y trataba de una sonda lanzada al espacio que quería provocar una reacción nuclear en Saturno. Esto lo convertiría en un sol y se podrían usar sus lunas para la colonización humana. Un documento llamado el Proyecto Lucifer decía que la NASA iba a usar la sonda Cassini para meterse en la atmósfera de Saturno para la reacción nuclear. La sonda debía iniciar una fusión nuclear para haría que Saturno fue un nuevo sol. Explicado de forma clara, es como poner una bomba nuclear en la sonda, esta explota en un planeta gaseoso y lo que se crea es un sol. Entonces las lunas cercanas se formaría un planeta como el nuestro más o menos, con los elementos necesarios para la vida. Finalmente la sonda Cassini se estrelló en estos días en Saturno, pero no sabemos si esta teoría de la conspiración se cumplió. Es lo que llaman el Proyecto Lucifer. La nave ha ardido poco después de entrar en las capas más externas de la espesa envoltura de gases que rodea al planeta. La nave ha utilizado el poco combustible que le quedaba en sus propulsores para mantener la antena orientada hacia la Tierra y transmitir datos hasta el último momento antes de perder el control y desintegrarse por completo por el rozamiento con el aire. La NASA ha planeado cuidadosamente esta maniobra para evitar contaminar las lunas del planeta que pueden albergar vida. Los ingenieros de vuelo han seguido la maniobra desde el centro de propulsión Apshorro en Pasadena. La última señal de la nave ha sido recibida en el centro de control alrededor de las 13:55 hora peninsular española. El Proyecto Lucifer. Una vez que Saturno fuera un sol en activo, las lunas de este planeta se calentarían lo suficiente para que se pudieran colonizar y usarlas para otras muchas cosas. Es lo que llaman nuevas tierras. Por otro lado, la creación de un nuevo sol crearía una onda de choque de hidrógeno y otras partículas que podrían afectar negativamente a la Tierra. Por este motivo, esta teoría provocó cierto revuelo e inquietud por si era verdad. La primera mención que se hace del Proyecto Lucifer fue en 1991 en un libro de William Cooper llamado Behold a Pale Horse, detrás de un pálido caballo. Según el escritor, la sonda Galileo sería lanzada en dirección a Júpiter, donde su combustible de plutonio haría una implosión para crear la fusión ya mencionada. Esto ayudaría a la colonización espacial al tener un nuevo sol en el área. ¿De dónde sacó esta idea tan descabellada? Cooper dijo que vio la documentación sobre el Proyecto Lucifer en los 70, cuando trabajaba en un grupo de inteligencia trasladado a una flota naval en el Pacífico. En la misma época en la que salió el libro de Cooper, la NASA había lanzado la sonda Galileo y ya mencionó que podría ser que se estrellara en Júpiter. De hecho, eso es lo que pasó, ya que la sonda penetró en el planeta gaseoso y se perdió para siempre. No hace falta decir que no hubo ni explosión ni se creó un segundo sol en nuestro sistema solar, como tampoco parece que ahora en Júpiter. Pero esto no quiere decir que esta teoría sea una mentira, sencillamente significa que fracasaron en su intento. Saturno es un gigantesco planeta también con un alto contenido en gas. La sonda Cassini está orbitando Saturno y está equipada con una buena cantidad de plutonio 238. Esto podría parecer algo peligroso, aunque los científicos dicen que no hay que preocuparse. Incluso si la sonda tuviera una explosión nuclear, no sería suficiente para crear una reacción en cadena. Sería como una gota en una piscina y no pasaría nada. Por otro lado, nuestra tecnología tendría que avanzar mucho para conseguir crear una estrella. Aunque lo pudiéramos hacer, no sería aconsejable ni mucho menos. Ya tenemos un sol que funciona perfectamente y si surgiera otra estrella el equilibrio de nuestro sistema solar quedaría afectado. La gravedad cambiaría y las consecuencias serían imprevisibles. Entonces, ¿por qué esta teoría de la conspiración ha tenido tanta relevancia? Puede que sea por nuestra morbosa fascinación por el posible fin del mundo, o puede que la élite no esté diciendo toda la verdad sobre su intento por conseguir nuevas tierras. Parece una locura que quieran calentar nuestro planeta más de lo que ya está.
Pero como dije al principio del video, esta sería una manera de entrar en las zonas de la Antártida, donde ahora es imposible hacerlo por sus bajas temperaturas. La Antártida es un lugar no explorado al 100%, no se ha podido explorar porque hace mucho frío y es muy peligroso. Hay un lugar en el están muy interesados, quizás el lugar perfecto como refugio, pero 3000 metros de hielo impiden llegar hasta allí. En las profundidades de la superficie del hielo de la Antártida se esconde uno de los últimos grandes misterios del planeta. Quizá el único si algunos científicos están en lo cierto. Un lugar sellado desde hace 400 millones de años, del que no sabemos qué tipo de vida albergó en su momento. Esto es lo que sabemos. Este espacio que mide 250 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho ha sido motivo de múltiples estudios. Su ambiente sellado bajo el hielo ha disparado las hipótesis de los científicos, quienes no solo buscan formas inusuales de vida, también podría ser la llave para entender otros planetas. Todo comenzó a principios de los 90, exactamente en 1993. Una mañana como otra cualquiera en la jornada de trabajo de una plataforma de perforación rusa terminó con un hallazgo de lo más peculiar. Habían dado con algo a poco más de 3 kilómetros bajo el lugar más frío y desolado de la Tierra. Durante décadas, los trabajadores de la estación de investigación de Vostok en la Antártida habían estado extrayendo muestras básicas de pozos profundos, muestras para posteriormente analizar las capas de hielo y estudiar el clima pasado de la Tierra. Pero aquel día fue distinto. Después de haber cavado en la profundidad de las capas de hielo, las capas se habían terminado. Dicho de otra forma, el hielo debajo de aquella profundidad era inusual y a todas luces diferente. Los investigadores hablaban de hielo relativamente claro y sin ningún rasgo distintivo, una auténtica rareza que los científicos no podían explicar en aquel momento. ¿Qué hicieron? Seguir cavando para ver hasta dónde llegaban. Sin modo alguno de saberlo, aquel taladro de los rusos se había mezclado con los picos de uno de los lagos de agua dulce más grandes del planeta, una bolsa enorme de líquido cuyo ecosistema fue separado del resto de la Tierra hace millones de años. En cuanto a qué clase de organismos o vida podría llegar a albergar ese ambiente exótico, nadie, ni siquiera hoy, puede estar seguro. Se sabe que en épocas prehistóricas el continente antártico era mucho más templado, incluso con follaje tropical exuberante y vida salvaje floreciente. Pero hace millones de años la corteza de la Tierra hizo que las masas terrestres de Australia y Sudamérica se separaran gradualmente de la Antártida, creando un anillo de mar abierto alrededor del continente más austral. Como consecuencia de ello, una corriente oceánica masiva comenzó a rodear el polo, desviando corrientes cálidas hacia el norte lejos de las costas de la Antártida. Sin agua tibia para poder moderar la temperatura, se desarrolló una especie de costra de hielo polar sobre las tierras que antes aglutinaban bosques. El lago Vostok. Así fue como pasó el tiempo hasta que casi 40 millones de años más tarde, un grupo de investigadores que formaban parte del Scientific Committee on Antarctic Research, SCAR, instaron a mediados de los 90 a que sus colegas rusos detuvieran aquellas perforaciones. El grupo ruso había logrado finalmente penetrar en el espeso montículo de hielo sobre el polo sur. Después de tantear electromagnéticamente todas las rocas y grietas de la Antártida, se detectó una región plana de 250 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho en su parte más amplia, todo bajo la estación Vostok. Los investigadores del SCAR supusieron que el lago líquido debería estar justo debajo del pozo de los ríos que avanza constantemente. Así que con el fin de evitar contaminar el enorme lago con bacterias superficiales y productos químicos de perforación, el túnel tuvo que ser detenido. Los investigadores encontraron que el lago Vostok tenía aproximadamente la misma superficie que el Gran Lago Ontario en Norteamérica, aunque con más de 3 veces su profundidad. Separado de la luz del sol por 3 kilómetros de hielo sólido, el lago subglacial es un lugar de profunda oscuridad y frío. La temperatura del agua se estima en 3 grados bajo cero, pero se mantiene en un estado líquido debido al peso que ejerce la losa de hielo polar. De hecho, la temperatura a la que se congela el agua es significativamente menor bajo esta presión. Los estudios sospechan que el calor geotérmico de la Tierra añade un poco de calor ambiental. Según los núcleos de hielo extraídos por los científicos de la base Vostok, el lago solitario ha sido sellado bajo el hielo por al menos 500.000 años, aunque posiblemente llegue entre los 15 y los 25 millones. Cuando el SCAR solicitó a los rusos que suspendieran temporalmente sus esfuerzos de perforación, el equipo Vostok acabó aceptando.
Su pozo, el cual estaba lleno de toneladas de queroseno y freón para evitar el recongelamiento, se detuvo a unos 90 metros de la superficie del lago. Lo increíble es que el hielo anómalo que habían encontrado resultó ser agua que el lago había congelado hace mucho tiempo al fondo del glaciar, quien a su vez emigraba muy lentamente. Estas muestras de hielo proporcionaron algunas ideas sobre la anatomía del lago, tales como su falta de sal y su absurda sobreabundancia de oxígeno. Ocurre que bajo presiones extremas, el oxígeno se disolverá más fácilmente en el agua. Si los taladros sobre Vostok hubieran continuado ininterrumpidamente invadiendo la parte líquida del lago, los pobres rusos podrían haber sido asaltados por un imponente geyser de aguas de la antigüedad y liberado oxígeno debido a la asombrosa presión del agua escondida. ¿Qué podemos esperar dentro de Vostok? A raíz del descubrimiento del lago surgió un largo debate sobre la probabilidad de encontrar algún tipo de vida. De hecho, y como muchos científicos han reportado, el ambiente es notablemente similar al océano oscuro y frío bajo la superficie de la luna Europa de Júpiter o de Encélado de Saturno, por lo que el descubrimiento de la vida en Vostok podría tener más que interesantes implicaciones sobre el ambiente y las condiciones fuera de nuestro planeta. Debido al frío, a la ausencia completa de la luz del sol y a los niveles tóxicos del oxígeno, muchos científicos están seguros de que el lago Vostok es estéril. Sin embargo, y si nos ceñimos a nuestra propia historia, nunca antes se ha encontrado un cuerpo completamente sin vida en el agua de la Tierra. Lo cierto también es que los organismos extremófilos, como los microorganismos, han aparecido en los lugares más improbables, incluso dentro de los respiraderos volcánicos en el fondo del océano, o en las rocas en la corteza terrestre y en el suelo ártico congelado. Por tanto, no es irrazonable sugerir que las criaturas tolerantes al frío podrían prosperar en las aguas del lago Vostok, superando la saturación de oxígeno con extraordinarios antioxidantes naturales. También es cierto que millones de años de aislamiento evolutivo en un ambiente extremo pueden haber creado algunos organismos verdaderamente extraños. Esta teoría es apoyada por las muestras extraídas del hielo justo por encima del lago, espacio donde se han encontrado algunos fósiles microbianos inusuales e inidentificables. Aún así, hay que recalcar que la posibilidad de que sean meros contaminantes no ha sido completamente descartada. ¿Cómo penetrar en el lago? Actualmente hay un gran número de investigadores que están estudiando sobre los mejores métodos para investigar el ecosistema único del lago sin contaminar su naturaleza. La introducción de cualquier organismo o producto químico en la superficie podría contaminar irreversiblemente sus aguas, e incluso existe una posibilidad, pequeña pero real, de que los organismos exóticos del lago puedan ser peligrosos para los seres humanos. Hasta la fecha, el mejor candidato para este trabajo podría ser propulsado por la NASA con el Cryobot, una sonda fálica diseñada para trabajar cuidadosamente en el lago virgen del hielo glaciar. Su punta caliente sería capaz de derretir un canal directamente en el hielo. El agua derretida se volvería a congelar rápidamente detrás del Cryobot en temperaturas que perdurarían alrededor de 100 grados Fahrenheit, y una vez que finalmente alcanzara el agua, eyectaría un pequeño robot sumergible para capturar imágenes y tomar medidas. Aunque es cierto que la mayoría de los científicos se acercan al lago con cautela, e incluso algunos abogan por evitar entrar en el lago por completo, lo cierto es que los últimos años la zona se ha convertido en un nuevo campo de batalla por intentar llegar antes que el resto. El Tratado Antártico de 1961 garantiza a todas las naciones el derecho de llevar a cabo estudios científicos no militares en el continente, por lo tanto, poco se podía hacer para intervenir si los hombres en la estación Vostok insistían en proceder. Así llegamos a los últimos años. La expedición antártica rusa llega a la superficie superior del agua el 6 de febrero de 2012. Los investigadores permitieron que el agua del lago se congelara dentro del taladro y meses más tarde recogieron muestras de núcleos de hielo recién formado para luego enviarlas al laboratorio. La primera muestra de agua recién congelada se obtuvo el 10 de enero de 2013, a una profundidad de 3.406 metros. Un año después, el 7 de marzo del 2013, los científicos rusos creían haber encontrado un tipo completamente nuevo de bacterias en el misterioso lago subglacial de Vostok. Según explicaron, las muestras obtenidas del lago subterráneo en mayo de 2012 contenían una bacteria que no guardaba semejanza con los tipos existentes. Meses después, el análisis de los núcleos de hielo obtenidos de la cuenca del lago revelaron el ADN de unos 3.507 organismos. Finalmente, en enero del 2015 fue perforado un nuevo pozo limpio y se obtuvo una muestra de agua supuestamente virgen.
Al parecer lo hicieron usando una sonda especial de 50 kilogramos que recogió aproximadamente 1 litro de agua no contaminada por el fluido anticongelante. En octubre de 2015 la obra fue suspendida por falta de financiación del gobierno ruso. Así llegamos hasta hoy. Mientras se decide si finalmente enviamos la sonda Cryobot, podemos seguir soñando con todo aquello que se dijo en los 90. Si la ciencia acaba aprovechando la oportunidad para explorar de manera apropiada esta maravilla sepultada, cualquier resultado sería digno de celebrar. Tanto si hay una nueva forma de vida como si hay una ausencia total de la misma. El lago puede resultar estéril, pero si los seres vivos se esconden bajo la gruesa capa de hielo antártica, aunque solo sea en una forma microbiana, su presencia demostraría que la vida se compone de cosas verdaderamente resistentes y mágicas, y sus implicaciones científicas podrían ir más allá del alcance de nuestro propio planeta. Por eso Vostok sigue siendo el último gran secreto de nuestro planeta. Si eres un fan de la ciencia ficción, debes de conocer la novela de Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick, serie 2001, Una Odisea del Espacio. En la segunda entrega, 2010, Odisea 2, el monolito alienígena que estaba orbitando Júpiter se replica a sí mismo y se comienza a condensar, el gigante de gas, con el tiempo transformándolo en un sol menor. Este proceso suele formar lunas y exoplanetas en mundos habitables adecuados para la vida. Los habitantes de la Tierra, en consecuencia, lo nombran el segundo sol en el cielo a Lucifer. Sin entrar demasiado temas eclesiásticos, el término Lucifer viene del latín y significa literalmente que trae la luz, nombre de montaje para la nueva estrella del sistema solar. La mayoría de nosotros consideramos a este concepto como nada más que ciencia ficción y casi imposible de lograr con nuestro nivel actual de la tecnología. Sin embargo, un número importante de teóricos de la conspiración no solo cree que es posible, que en realidad dicen que esto es uno de los proyectos en curso de la NASA. Júpiter ha sido llamado una estrella fallida, en el sentido de que si tuviera más masa, podría haber comenzado la fusión nuclear y convertirse efectivamente en una estrella. Por desgracia, por suerte, los astrofísicos calculan que habría necesitado 75 veces más masa para poder serlo. Teóricos de la conspiración creen que este déficit de masa podría corregirse con la adición de combustible nuclear que podría poner en marcha el proceso de la fusión nuclear. Lo cual ha sido probado en las sondas espaciales de la NASA Galileo, Cassini, Voyager y el resto. Para que estas sondas espaciales en trabajo, necesitan una fuente de combustible confiable, porque la energía solar se convierte en difícil de atrapar una vez que pasas la órbita de Marte. Por lo tanto, la NASA ha equipado sus sondas con una fuente de energía llamada un RTG, abreviatura de generador termoeléctrico de radioisótopos. La desintegración radiactiva del plutonio, 238 gránulos contenidos en un RTG produce constantemente la electricidad que alimenta a las sondas. Por ejemplo, la sonda espacial Galileo contenía 2 RTG, cada uno con 17 libras de plutonio, 238. ¿Qué pasaría si esta carga útil se detonara en el interior de Júpiter? Pues nada, o por lo menos, nada observable. En 2003, Galileo se estrelló deliberadamente en la atmósfera de Júpiter. NASA siguió este enfoque porque temían estrellarse en una de las lunas de Júpiter sólidas, llevan el riesgo de contaminación con bacterias terrestres. Teóricos de la conspiración vieron este emprendimiento como una expresión de Proyecto Lucifer. Temían que, como Galileo cayó por la densa atmósfera de Júpiter, habría aumentado de manera constante la presión, haciendo que el plutonio en los RTG para desencadenar una reacción termonuclear, dar a luz el nuevo Sol. Ya han pasado casi 12 años desde que Galileo fue estrellado en el corazón del planeta gaseoso y no ha pasado nada. No hay segundo Sol en nuestro cielo. Así que estamos en el claro, ¿no? No exactamente. Hay otro gigante de gas en nuestro sistema solar, Saturno, y no es mucho más pequeño que Júpiter. Y hay otra sonda que orbita Saturno, la sonda espacial Cassini. Y está equipado con 73 libras de plutonio, 238. Y todavía está en órbita alrededor de Saturno, hasta sea ordenado lo contrario por la NASA. Así que estamos en peligro. La física dice que no. Incluso si cada átomo de plutonio a bordo de la sonda espacial participaría en una detonación nuclear, no sería suficiente para iniciar una reacción en cadena. Sería como una gota de agua en una piscina, inofensivo. Nuestra tecnología tendría que avanzar de manera constante durante cientos, si no miles de años antes de que pudiéramos llegar a la capacidad de formación de estrellas.
E incluso si esa tecnología estaría disponible hoy en día, ¿por qué necesitamos un segundo sol? El nuestro funciona perfectamente, incluso con enormes ovnis que roban su energía de vez en cuando. Si uno de los gigantes gaseosos se convertirían pronto en una estrella, lo más probable es perturbaría el delicado equilibrio de nuestro sistema solar. Están tan desesperados como para eso. ¿Qué buscan? La conquista de nuevas tierras para vivir según mi teoría supercrack estrella. ¿Necesitamos nuevas tierras para vivir? 7.000 mil millones de habitantes, falta de agua, alimentos, recursos naturales, falta de trabajo. Es posible que sí falte nuevas tierras. ¿O será otra cosa lo que busca la élite? ¿Sabrán ellos algo que nosotros no sabemos? Es posible, el tiempo dirá. Si el video te gustó, pulgar arriba y un saludo de supercrack estrella.